Durante siglos, las mujeres que sabían demasiado terminaron en la hoguera. Pero no todas eran inocentes. Nos han dicho que no hay un lugar más seguro que nuestra casa. Pero, ¿y si un día esa casa deja de ser un refugio y se convierte en la cuna de tus pesadillas? ¿Qué pasaría si el lugar al que corres para protegerte se transforma en el sitio del que más quieres escapar? ¿Y si un día despiertas con marcas en tu cuerpo que no puedes explicar? Los abuelos solían decir: no hay que creer en las brujas, pero de que las hay, las hay. Hoy, en Sombras en la Ventana, abrimos el primer capítulo de una historia que huele a humo, tierra húmeda y secretos silenciados. Vamos al origen del miedo, al verdadero nacimiento de las brujas. Antes del miedo, antes del fuego, antes de que la palabra bruja fuera sinónimo de oscuridad, existía algo más antiguo, más sutil, una figura que no necesitaba levantar la voz. Una mujer que conocía los secretos de la tierra, el ritmo del cielo, el lenguaje de las plantas y los ciclos de la vida. En cada aldea siempre había una. En cada bosque alguien susurraba su nombre con respeto y un poco de temor. No era necesario verla. Bastaba con saber que estaba cerca. Para que los animales callaran, el viento cambiara de dirección y la piel se te erizara sin razón. Durante siglos, esas mujeres fueron buscadas, a veces para sanar, a veces para maldecir. Fueron veneradas y luego condenadas, porque en algún momento el poder que ellas tenían se convirtió en una amenaza, y el miedo empezó a organizarse. ¿Cómo fue que pasaron de ser necesarias a ser perseguidas? Hoy viajaremos atrás en el tiempo, nos adentraremos en el origen del mito, al momento en que el mundo comenzó a llamar bruja a quien simplemente sabía demasiado. Iremos a la raíz del miedo. Esta es la historia real de las brujas. En los comienzos, las mujeres que sabían no eran temidas, eran necesarias. En civilizaciones antiguas como Sumeria, Babilonia y Egipto, las mujeres con conocimientos eran parte fundamental del equilibrio social y espiritual. Eran llamadas de muchas formas: sacerdotisas, chamanas, sanadoras, madres del conocimiento. Su sabiduría no venía de libros, sino de la observación de los astros, el lenguaje de las plantas, la experiencia del cuerpo y la intuición de lo invisible. Conocían los ciclos de la luna y su relación con las cosechas. Sabían cuándo una planta podía sanar y cuándo podía matar. Asistían los partos, cerraban los ojos de los muertos, interpretaban sueños y presagios. Su poder era simbólico, pero también real. Estaban conectadas con la vida, con la muerte y con todo lo que la ciencia de entonces no podía explicar. Sumerios, el inicio de todo. En la antigua Sumeria, considerada la cuna de la civilización, ya se hablaba de mujeres que actuaban como intermediarias entre el mundo humano y lo divino. Ellas no eran vistas como amenazas, sino como portales vivos entre el cielo y la tierra. Servían a las deidades del panteón mesopotámico, como Inanna, diosa del amor, la fertilidad y la guerra. Muchas eran Entu,
sacerdotisas que vivían en templos y participaban en rituales secretos para invocar el favor de los dioses o evitar la ira de los espíritus. Su sabiduría incluía astrología, interpretación de sueños y el uso de sustancias rituales, algunas de ellas psicotrópicas. Babilonios, el arte de lo oculto. Con los babilonios, esta figura evolucionó. Se empezó a trazar la línea entre la magia sagrada y la prohibida. Los Ib, que eran los exorcistas oficiales del reino, muchas veces trabajaban con mujeres sabias en ritos de purificación. Pero también existían mujeres fuera del sistema, las Casaptu, acusadas de prácticas de hechicería por motivos personales, mal de ojo, invocaciones, pactos con demonios menores. Ya en esta época, se documentaban juicios contra mujeres que realizaban encantamientos sin permiso del templo, y en tablillas de arcilla se registraban fórmulas para protegerse de ellas. Aquí nace el primer susurro del miedo. La idea de que una mujer podía hacer daño sin tocarte siquiera. Egipcios, el poder femenino como canal espiritual. En el antiguo Egipto, el poder de lo femenino era respetado y temido. Las mujeres podían ser médicas, escribas, sacerdotisas del templo e incluso magas. Las sacerdotisas de Isis realizaban rituales de sanación, fertilidad y renacimiento. Las hechiceras de Hathor usaban cánticos, aceites y hierbas para alterar el estado mental y emocional de quien las consultaba. Algunas fórmulas mágicas eran tan poderosas que solo se transmitían de madre a hija. Se hablaba de mujeres capaces de hablar con los muertos, de comunicarse con los dioses a través del éxtasis ritual y de alterar la realidad con palabras sagradas. Y aunque el Egipto faraónico no persiguió brujas como lo haría la Europa medieval, sí dejó constancia de su temor. Papiros mágicos con fórmulas de protección, conjuros contra la mujer que susurra al oído del enfermo, y oraciones para expulsar entidades invocadas en secreto. En estos imperios antiguos, la bruja no era una criatura del mal. Era una guía, una amenaza, una aliada. Una mujer conectada con algo que la mayoría no se atrevía ni a nombrar. Pero aún no existía el concepto de bruja. No eran demonizadas. Su rol era respetado, aunque con un leve temor, como quien sabe que está ante algo que no comprende del todo. El miedo aún no había llegado, pero se estaba gestando. Ejemplo, en Grecia, la figura de Circe o Medea ya mostraba el poder femenino como algo ambivalente, curativo y peligroso. Con la caída del Imperio Romano y el surgimiento del cristianismo como fuerza dominante en Europa, la historia de las mujeres sabías cambió para siempre. Lo que durante siglos fue visto como conocimiento natural, la medicina con hierbas, la astrología, la interpretación de sueños, los cantos rituales, comenzó a ser etiquetado como peligroso, herético y en muchos casos, como obra del demonio. La Iglesia, en su afán de controlar la espiritualidad y el conocimiento, fue desplazando todas las formas de saber que no estuvieran autorizadas por ella, especialmente las que estaban en manos de mujeres. Porque no se trataba solo de religión, se trataba de poder, y el saber femenino era libre, incontrolable, ancestral. Por tanto, debía ser silenciado. De sanadoras a herejes. En cientos de pueblos de Europa, las curanderas, parteras,
herboristas y mujeres que sabían leer los signos del cuerpo y del cielo fueron poco a poco perseguidas. No necesitaban túnicas negras ni pactos demoníacos. Solo hacía falta que una mujer supiera más que un sacerdote, para que se le acusara de estar al servicio del mal. Una planta que aliviaba el dolor del parto, brujería. Un ritual para purificar una casa enferma, hechicería. Una mujer que curaba donde el clero fracasaba, peligrosa, muy peligrosa. El nacimiento del discurso demonológico. A partir del siglo XII, con el fortalecimiento de la Inquisición, la Iglesia comienza a recopilar casos de supuesta brujería. Se desarrolla una idea cada vez más organizada de lo que era una bruja, punto. Los primeros tratados religiosos comienzan a describir supuestas señales del diablo. Marcas en la piel, cambios de humor, conocimiento oculto, independencia, insumisión. En 1326, el Papa Juan XXII emite la bula Super Ilius Specula, que declara oficialmente que la hechicería es una forma de herejía. A partir de ese momento, perseguir a las brujas ya no era solo un acto religioso, era un deber del Estado. Del conocimiento a la condena, la sabiduría femenina se transforma en sospecha, y la sospecha en sentencia. Lo que antes era medicina, se vuelve veneno. Lo que antes era ritual, se vuelve blasfemia. Lo que antes era respeto, se convierte en fuego. Se sembró una idea que todavía vive en la cultura colectiva, que una mujer con poder es peligrosa, y que su castigo es justo. Aparece el término maléfica, mujer que causa daño con poderes ocultos. No bastaba con ignorarlas, había que eliminarlas. Si hasta ahora esta historia te ha hecho pensar, si alguna parte de ti siente que hay verdades que fueron enterradas a la fuerza, entonces suscríbete, porque en este canal no solo narramos lo que pasó, sino lo que aún susurra en las sombras de la historia. Y lo que estás a punto de escuchar es aún más oscuro. La bruja, como la conocemos hoy, no nació en una noche. Fue un personaje construido, símbolo a símbolo, para convertir el miedo en condena. La escoba y el vuelo, de la limpieza al delirio. El símbolo más conocido, la bruja volando en escoba. Pero, ¿sabías que ese objeto cotidiano era parte de rituales de purificación mucho antes de volverse siniestro? En muchos pueblos europeos, las mujeres usaban escobas para barrer energías negativas durante los cambios de estación, especialmente en los solsticios. Se barría el umbral de la casa o el terreno para protegerlo. Pero durante los siglos XIV y XV, este objeto fue vinculado a pócimas alucinógenas, con mandrágora, belladona o estramonio, que se absorbían por la piel. Algunas crónicas narran que las mujeres se aplicaban estos ungüentos y volaban. No por los cielos, sino en estados alterados de conciencia. Así nació la imagen de la bruja que vuela, cuando en realidad estaba intentando huir de este mundo. El caldero, del conocimiento a la condena. El caldero era un símbolo de alquimia, vida, transformación. Era el laboratorio de la mujer sabia, donde mezclaba hierbas, aceites, raíces y minerales.
Pero con la demonización del conocimiento, el caldero se convirtió en una olla infernal, donde ya no se cocinaban curas, sino maldiciones. Se decía que ahí hervían pociones para manipular voluntades, para invocar demonios, para fabricar maleficios de amor y muerte. El gato negro, el compañero convertido en espía del diablo. El gato, símbolo de intuición y conexión con lo invisible, fue durante siglos un animal sagrado en Egipto y asociado a la feminidad. Pero en Europa medieval, se decía que el diablo podía tomar forma de gato. Así nació la creencia de que una mujer que vivía sola con gatos era sospechosa. La luna, la noche, la mujer, la tríada condenada. La luna, tan conectada con los ciclos femeninos, fue asociada a la inestabilidad, lo oculto y lo incontrolable. En el imaginario cristiano, la noche dejó de ser misterio y pasó a ser amenaza. ¿Y quién era la figura que dominaba la noche? La bruja. Por eso tantas cacerías ocurrían durante la luna llena. El Malleus Maleficarum, el manual del exterminio. En 1487, dos inquisidores dominicos, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, publican el libro que cambiaría la historia. Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas. Su objetivo era probar que las brujas existían, que eran mujeres que hacían pactos con el diablo y que debían ser eliminadas con todo el rigor de la ley. Este libro no solo instruía sobre cómo identificarlas, según marcas físicas, comportamiento, independencia o belleza sospechosa, sino también sobre cómo interrogarlas, torturarlas y ejecutarlas. Una de sus frases más escalofriantes decía: "No creer en las brujas es en sí mismo una herejía". A partir de entonces, no hacía falta que una mujer hiciera magia. Bastaba con que alguien dijera su nombre, para que las llamas hicieran el resto. Y así, símbolo a símbolo, la mujer que antes curaba, guiaba y protegía, fue convertida en un monstruo. La bruja ya no era real, pero el miedo a ella, sí. La mujer que antes sanaba, ahora era la que traía la peste. El miedo a las brujas ya estaba sembrado, pero no fue hasta que el poder eclesiástico y el poder político unieron fuerzas, que el horror comenzó a arder de verdad. Un miedo que se volvió sistema. A partir del siglo XIII, Europa entra en un periodo de caos. Guerras, pestes, hambrunas, crisis económicas, desconfianza generalizada. ¿Y qué ocurre cuando un pueblo sufre y no entiende por qué? Busca culpables. La Iglesia Católica, en su consolidación como institución dominante, comprendió algo. El miedo une a las masas y puede usarse para controlar a los cuerpos. Las autoridades eclesiásticas declararon que el mal existía, que estaba infiltrado entre la gente y que se manifestaba a través de personas que hacían pactos con el demonio. Esas personas eran, en su mayoría, mujeres. La Santa Inquisición, la maquinaria del castigo. En 1231, el Papa Gregorio IX funda la Inquisición Papal, un organismo judicial de la Iglesia que tenía autoridad para investigar, juzgar y castigar la herejía. Aunque en sus primeras décadas la Inquisición se enfocó en herejías teológicas, como los cátaros, con el tiempo, amplió su alcance hacia lo que hoy llamamos brujería.
Los inquisidores tenían poder para actuar por encima de los señores feudales, sin rendir cuentas a los gobiernos civiles. Usaban la delación anónima como prueba, la tortura como herramienta válida y el castigo público como lección colectiva. Una mujer podía ser denunciada simplemente por vivir sola, por usar hierbas, por tener un sueño extraño o por la envidia de un vecino. No necesitabas pruebas, solo miedo. El fuego haría el resto. El poder civil se suma, ley y religión al servicio del control. Mientras tanto, los reinos en crisis vieron en esta cruzada contra las brujas una herramienta útil. Unificaba al pueblo bajo un enemigo común. Eliminaba a mujeres incómodas, independientes, sabias, insumisas. Permitía apropiarse de bienes de las acusadas. Así nació una alianza tóxica entre Iglesia y Estado, en la que la sospecha de brujería podía ser una sentencia de muerte firmada sin juicio justo. Entre los siglos XV y XVIII, se estima que entre 40.000 y 60.000 personas fueron ejecutadas por brujería en Europa. El 80% eran mujeres. Códigos legales y castigos ejemplarizantes. En países como Alemania, Francia, Escocia o España, los tribunales civiles redactaron leyes específicas contra la brujería. Algunos ejemplos. El Concilio de Basilea 1431 ya reconocía la brujería como delito mortal. En Escocia, la ley de brujería de 1563 establecía la pena de muerte sin excepción. En España, aunque la Inquisición fue más cauta en algunos casos, también llevó a juicio y tortura a miles, especialmente en zonas rurales. El ritual de la ejecución, purificación por el fuego. La mayoría de las acusadas eran sometidas a juicios absurdos. Si flotaban en el agua, eran brujas. Si se hundían y morían, eran inocentes. El cuerpo se convertía en evidencia. Cualquier lunar, mancha o cicatriz podía ser interpretada como la marca del diablo. Y una vez condenada, la mujer era paseada por las calles, a veces desnuda, y luego llevada a la hoguera, como símbolo de purificación, como escarmiento, como espectáculo. La bruja ya no era real, pero el fuego sí lo era, y ardía con el miedo, la ignorancia y el poder disfrazado de fe. Así nació el miedo, no por las brujas, sino por quienes temían lo que ellas representaban. Miles de mujeres desaparecieron en el humo. Nombres borrados de los registros. Vidas reducidas a cenizas por el crimen de saber, de hablar, o simplemente de existir. A veces, ni siquiera eran mujeres. También hubo hombres, niños, ancianos, parteras, curanderas, parias, viudas. Todos unidos por una acusación imposible de probar, y aún más difícil de escapar. Lo más aterrador no fue el fuego, fue que millones de personas miraron esas llamas, y pensaron que estaban haciendo lo correcto. Porque cuando el miedo es ley, la razón se convierte en traición. Y ahora dime tú, ¿cuántas veces se ha repetido esa historia con otros nombres, otros rostros, otros fuegos? ¿Cuántas veces una mujer ha sido silenciada por pensar diferente? ¿Cuántas veces el conocimiento ha sido castigado? ¿Cuántas veces, incluso hoy, se ha perseguido a quien simplemente ve el mundo con otros ojos? ¿Y tú?
¿Estás seguro de que si hubieras vivido en aquella época, no habrías sido uno de los que encendió la antorcha? Esto fue solo el comienzo. En el próximo episodio, nos adentraremos en los años más oscuros de Europa, donde pueblos enteros fueron consumidos por la paranoia, y donde las hogueras no solo quemaban cuerpos, quemaban el alma misma de la humanidad. ¿En tu familia alguna vez se habló de una bruja? ¿Conoces alguna historia local de mujeres misteriosas, solitarias o que parecían saber más de lo que deberían? Cuéntame en los comentarios si alguna vez tuviste un encuentro con lo inexplicable, o si en tu pueblo se habla de una bruja real, porque en esta serie tus historias también serán parte de la oscuridad y podrían aparecer en este canal. Si este viaje por las sombras te removió algo dentro, suscríbete, porque estamos apenas abriendo la puerta, y lo que viene es aún más perturbador. ¿Por qué aún hoy no estamos del todo a salvo?